En nombre de la patria se abre la sesión. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante el cual informa que existe en curso un procedimiento disciplinario en relación a los hechos denunciados por la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en contra de la Seremi de la región de los Lagos y que, de acuerdo a la normativa vigente, estos son secretos y, una vez formulados los cargos, pasan a ser conocidos solo por el inculpado y para el abogado que asume su defensa, conservando su carácter de secreto para terceros. Solicitudes de audiencias en relación al proyecto de ley que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, boletín 12.712-24, de las siguientes personas: Carlos Mayey Arangui, director nacional del Patrimonio Cultural; Ariel León Bacián, de la Asamblea Originaria por la Descolonización y la Plurinacionalidad, organización indígena que agrupa diferentes comunidades; Brunilda González Ángel, alcaldesa de la ilustre Municipalidad de Caldera y presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Asociación Chilena de Municipalidades, junto a la señora Mafalda Fabri, coordinadora del Patrimonio Cultural y Turismo de la misma asociación; Francisco Cuadrado Prat, director de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile y consejero del Consejo de Monumentos, quien reitera la solicitud de audiencia, excusando que no pudo asistir cuando fue invitado por encontrarse fuera de la ciudad. Es toda la cuenta, presidente. Gracias. ¿Algún comentario? Yo le ayudo a que esté menos nervioso. ¿Alguna observación sobre la cuenta? El acta de la sesión 98 se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 99 queda a disposición de las diputadas y los diputados. ¿Varios diputados? ¿Diputadas? ¿Diputado Alarcón? ¿Terminó su...? ¿Tiene un vario? Tiene la palabra el diputado Alarcón. La alegría de que esté la señora ministra con nosotros nuevamente. Muy bien. Me suma a la alegría el recibo. Entonces, en la orden del día... también, pero es que él ya está permanentemente aquí, así que es parte de la comisión. Asisten la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señora Consuelo Valdés, y el subsecretario del Patrimonio Cultural, señor Emilio de la Cerda. Bienvenido, don Emilio. La sesión tiene por objeto continuar con el estudio en general del proyecto de ley que establece nueva institucionalidad y perfecciona mecanismos de protección del patrimonio cultural, boletín 12.712-24. Para estos efectos se invitó a la señora Marisol Rister Chous, ojalá que esté bien pronunciado. Se excusó por encontrarse en actividades fuera de la zona y solicitó ser invitada nuevamente. Asiste la señora María Paz Valenzuela Blosín, directora del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. La acompañan las académicas que pueden tomar asiento. La señora Itzar Larraña y Beatriz Maturana Cosio. Aquí ya tenés que ir antecito. Vamos a esperar que el diputado ordene.
Señora María Paz, tiene la palabra. Bienvenida a la comisión. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Señora ministra, miembros de la comisión. En primer lugar, quiero decir que traigo los saludos del señor rector de la Universidad de Chile y del señor decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y que agradecemos mucho nos hayan recibido. Y señalar que mi presentación no va a ser visual, sino que tengo una pauta que la he repartido a efecto de establecer las razones por las cuales pensamos que debe permanecer nuestro Instituto de Historia y Patrimonio como miembro del nuevo Consejo del Patrimonio. Una vez finalizada la presentación, haré entrega al señor presidente de un documento que da cuenta de nuestro quehacer y de un par de libros que son parte de nuestra producción académica y que vienen a cimentar la idea, ¿no?, de la permanencia y necesaria permanencia del Instituto de Historia y Patrimonio como miembros del nuevo Consejo del Patrimonio. ¿Si me permite? ¿Sí? Tiene que encender mi... Perdón. Gracias. En la base, en la base. Aquí, No, en la base, en la base. ¿En la base? ¿El verde será? Ya, listo. No se escucha. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces, espero poder ser lo más clara posible y naturalmente agradeceré todas las preguntas que ustedes pueden hacer a continuación. Quisiera agradecer en primer lugar la invitación naturalmente y reconocer el esfuerzo en la necesidad que ha significado la formulación de una nueva ley de patrimonio que nos permita identificar y proteger nuestro acervo cultural con mirada de futuro, pero por sobre todo con pie firme en la detección y valoración del patrimonio nacional. En tal sentido, aclarar que esta intervención se referirá exclusivamente al papel de nuestro instituto en esta protección. Lo anterior no significa que no tengamos otros comentarios a la ley, los que podemos hacer llegar si lo estima pertinente la comisión a través de un documento, y naturalmente van a ser presentados en las mesas que nos han invitado a participar la ministra y el subsecretario que se están llevando a cabo. En este sentido, nuestra presentación se basa en 4 premisas. La primera, que el patrimonio arquitectónico es soporte del patrimonio cultural. Segundo, que el Consejo lo entendemos como un organismo técnico y autónomo. En tercer término, que la figura del consejero, representante de una institución, por sobre la figura personal nos parece muy importante. Y dentro de lo mismo, la necesaria inclusión de la academia y la continuidad que de ella se desprende. Y por último, referirnos exclusivamente a la labor de nuestro instituto, con casi 70 años de existencia en la protección patrimonial desde su origen. Entonces, en ese sentido, quisiera iniciar mi exposición. Sobre el patrimonio arquitectónico como soporte del patrimonio cultural, entendemos que el patrimonio arquitectónico urbano es soporte y base para el reconocimiento y valoración de cualquier otra expresión cultural. Lo anterior ha sido motivo para el desarrollo de nuestra unidad desde antes de su creación en el año 52, a través de una discusión inicial que ya se dio en las primeras décadas del siglo XX, promovida por nuestros propios arquitectos, llamados por nosotros arquitectos historiadores, ¿no? Tal condición queda de manifiesto al revisar el patrimonio declarado por efecto de la ley vigente de monumentos nacionales, que corresponde al orden de 1.500 monumentos nacionales. De ellos, un 70% son inmuebles. En tanto, el 16% de esos inmuebles declarados han sido producto de investigaciones de nuestro instituto, ¿no? Además, hay una cantidad importante de zonas típicas del orden de 140, 37 de ellas corresponden también a investigaciones previas realizadas por estudiantes y académicos de nuestro instituto. Lo anterior refuerza, entonces, la necesidad y aporte del instituto en la detección y valoración e intervención en el patrimonio urbano, arquitectónico y cultural nacional, desde el entendimiento del patrimonio como un elemento esencial en la sostenibilidad. En tal sentido, podemos afirmar que el patrimonio debe ser entendido como un ente de profundo significado en el tiempo, y es por ello que su identificación y puesta en valor debe ser cuidadosa y objetiva. Y ahí nos detenemos porque consideramos que la academia entrega indudablemente la objetividad del análisis, con el fin, naturalmente, de trascender en la conformación de la cultura nacional. Respecto del Consejo como un organismo técnico y autónomo, creemos que debe ser entendido como un organismo, además, imparcial. Ello garantiza su credibilidad y la persistencia del sentido de sus decisiones. Debemos recordar que una ley de patrimonio es una ley de larguísimo alcance en el tiempo y trasciende a las generaciones.
es necesario reestudiar la composición y métodos de elección del nuevo Consejo del Patrimonio que permita identificar y proteger este patrimonio con una mirada continua en el tiempo y no de acuerdo a la contingencia. Las observaciones y comentarios serán motivo de la participación en las mesas que ha convocado, como ya señalé, la señora ministra. La necesaria autonomía de este Consejo y su capacidad técnica debe considerar a la academia, ente que desde el estudio formal de los fenómenos puede aportar objetivamente a la detección y protección patrimonial, asegurando la persistencia en el tiempo del significado y valor patrimonial de las expresiones y elementos culturales. Respecto de la figura del consejero, creemos que la figura de experto que se refiere en la ley es de carácter independiente en cuanto a su saber y no representa una unidad dedicada al tema, por lo que su actuar puede volverse personal, y eso puede ser complejo. Llevar la acción sobre el patrimonio a la figura de un experto lo personaliza, provocando la falta de continuidad en el tratamiento del tema, comprometiendo la imparcialidad de las decisiones. Reitero la relevancia, ¿no es cierto?, de la continuidad del sentido profundo de la Declaración de Patrimonio en la memoria de la nación. Se plantea además que éste pertenezca al CRUCH. Sin embargo, ello dada a la larga debilita su vínculo institucional por cuanto no representa a una unidad dedicada al estudio patrimonial, sino un consorcio de instituciones e intereses diversos. Yo entregué a la secretaria de la comisión un pequeño análisis que hice con las 29 universidades que forman parte del CRUCH y cuáles de ellas tienen instituciones dedicadas al patrimonio. De esas 29, solo 5 tienen instituciones dedicadas al patrimonio. Todas ellas a partir de los años 2000 en adelante. Nosotros somos una institución que nacimos en el año 52. Respecto entonces de la labor de nuestro instituto en la detección y protección patrimonial, es necesario reconocer el acervo documental y patrimonial que contiene nuestro instituto. Es la base para la detección y protección patrimonial. Es un recurso público, y eso es muy importante, público, imparcial, ecuánime y objetivo, necesario para la protección que no se puede ignorar. De la cuenta de lo que nosotros somos está aquí en este documento, están nuestras publicaciones, las declaratorias en las que hemos colaborado, en la labor nuestra desde la academia en expresiones como el Taller Chiloé y muchas otras que ustedes podrán ver con más detención y no quisiera detenerme en ello. Nuestras investigaciones y publicaciones han motivado la declaratoria de más de 200 monumentos nacionales y zonas típicas, en una labor que aún continúa en el actuar del consejero y del trabajo docente que nos caracteriza. Chiloé es un claro ejemplo. Chiloé, su cultura en términos de patrimonio arquitectónico y sitio de patrimonio mundial, fue puesto en valor por los académicos y estudiantes de la Universidad de Chile. Y eso fue en los años 70. Hoy eso continúa en una labor docente que nosotros tenemos y se llama Taller Chiloé, y que año a año sigue aportando al Consejo de Monumentos Nacionales con expedientes, con estudios, con trabajo en terreno, con las comunidades. Entonces, creemos que por ello debemos seguir. Además, después haré entrega al presidente de un par de publicaciones que también dan cuenta de aquello. Expresiones como la arquitectura del Valle Central, del Norte Andino, Chiloé o las estancias magallánicas, por citar algunas, fueron descubiertas y puestas en valor por generaciones de académicos y estudiantes. Y aquí me quisiera detener en lo importante de las generaciones y la continuidad en el tiempo. Aquí no es la figura de un académico, de un profesor que tiene una idea peregrina de hacer algo. Esto es una continuidad en la formación de académicos, ayudantes, estudiantes, y vuelve a dar académicos, ayudantes y estudiantes que van construyendo el patrimonio nacional. Por lo tanto, es muy importante la permanencia de nuestro instituto. No quisiera dar un caso personal, pero yo de estudiante fui monitor, fui ayudante de un gran historiador, el profesor Juan Benavides, y él me invitó a formar parte de su equipo de investigación. Después me convertí en profesora, que heredé su cátedra y fui consejera, al igual que fue él, y hoy día soy la directora del instituto. No lo quiero referir en la persona, sino que quiero referir con eso la necesaria continuidad de la labor patrimonial y del estudio patrimonial por sobre todas las cosas, porque es el estudio del patrimonio lo que le da objetividad y sentido en el tiempo. A nosotros hoy todavía nos hace sentido la declaratoria, ¿no es cierto?, monumento histórico del Torreón Canelo, que es del año 25.
¿no? Torreón Canelos en Valdivia. Restos de lo que fue los sistemas de fortificación de la época colonial. Entonces, de ahí la importancia de la objetividad en el estudio del patrimonio. Tenemos además el único archivo de arquitectura que existe en Chile. Nosotros creamos en el año 2002 el Archivo de Arquitectura Chilena, con más de 700 investigaciones inéditas sobre patrimonio arquitectónico, hechas por estudiantes y profesores. En tal sentido, reitero, es un recurso público y abierto a el uso de la comunidad. También su quehacer está referido en este documento. Debemos señalar, por último, que la ley del año 70 incluyó a este miembro, el consejero del instituto, está sí en la ley antigua, del entonces Instituto de Historia de la Universidad de Chile, no por ser parte de la Universidad Nacional de la época, que es lo que se tiende a creer, ¿no? Eran los años 70, no había más universidades, habían unas pocas, sino por su fuerte vocación y tradición en el estudio y la puesta en valor del patrimonio arquitectónico desde antes de su creación en el año 52. Eso fue lo que motivó la inclusión del consejero de la universidad. Yo puedo decir que en los 40 años que lleva funcionando el Consejo de Monumentos han habido solo 5 consejeros. De ahí la importancia de la continuidad de la labor del consejero. Y ahí me paso a otro tema que no quisiera extenderme mucho, pero es esta idea que tiene la ley de la renovación constante de los consejeros de 2 y 4 años, creemos que tampoco es adecuada, ¿no? Pero eso es motivo de otra discusión. Por último, es importante señalar que el consejero del instituto es un profesional más en la Secretaría Ejecutiva. Nuestro consejero no es un sabio que una vez al mes por algunas horas con un magno pulgar declara o rechaza monumentos nacionales. El consejero de la Universidad de Chile es un arquitecto comprometido con el tema, comprometido con los profesionales de la Secretaría Ejecutiva, que aporta el bagaje cultural y la madurez del profesional senior en la intervención y detección del patrimonio. Los consejeros de nuestra facultad no solo participan del área de arquitectura, la reunión de una mañana completa, la sesión cada 15 días, atienden a arquitectos, atienden a los profesionales de la Secretaría Ejecutiva, apoyan el desarrollo de las declaratorias y lo sigue haciendo no solo el consejero en ejercicio, sino que los antiguos consejeros. Por mi parte, me ha tocado más de alguna vez recibir a los profesionales de la Secretaría Ejecutiva frente a dudas que tienen de declaratorias, etcétera. Entonces, yo quisiera dejar eso de manifiesto y, naturalmente, también está en este documento. En tal sentido, nuestra labor es continua, institucional, constante, conocedora e inserta en el problema. Es la que debemos continuar como parte de nuestra contribución, la contribución de la Universidad de Chile a la construcción de la memoria de la nación. Somos indudablemente parte de la solución, no somos parte del problema. Muchas gracias y agradezco las preguntas que pudieran hacer. No, muchas gracias, tengo algo. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Gloria. María Paz. María Paz. Tengo una minuta anterior. María Paz, ¿algún diputado? Diputado Alarcón tiene la palabra. Gracias, es una exposición muy prolija, muy maciza y muy pedagógica. Porque como se ve acá, la presentación se basa en 4 premisas, y después se va desarrollando. Es muy pedagógica porque uno cuando tiene que exponer es un aporte este formato. Y además que se nota que está muy enamorada del tema. Sí, eso es mi felicitación por todo lo que he dicho. Gracias. Diputado Alarcón, ¿algún otro diputado? Yo quisiera, le quisiera preguntar exactamente a usted. Aquí aparecen ustedes en la ley antigua. Yo quería saber las razones y por qué se reemplaza, por qué no aparecen, porque no están en esta otra, en la nueva. ¿Cuáles son las razones que tuvieron para, exactamente, directamente a usted? ¿Cuáles son las razones por qué ellos salieron y por qué se reemplazaron por quiénes? Si fuera amable. Gracias. Gracias, señor presidente. Aprovecho a saludar a todos los señores parlamentarios, secretario de la comisión, la señora ministra y, por supuesto, a los representantes de la Universidad de Chile, del Instituto de Historia y Patrimonio. A ver, yo coincido, la exposición ha sido bastante clara, la
la ex consejera María Paz, con quien nos conocemos también hace tiempo, ha expuesto las razones que tiene el Instituto para señalar la pertinencia de su permanencia dentro de los consejos. El diseño del proyecto de ley ha partido de unas premisas un poquito distintas. Si bien yo respeto mucho lo que se ha puesto acá, la premisa del proyecto de ley, ustedes lo han podido ver, es que la mirada sobre el patrimonio ha estado concentrada en ciertas instituciones y en ciertos ministerios durante décadas. Y que esa concentración de miradas, incluso la permanencia de ciertos consejeros por periodos que no se renuevan, o sea, hoy día tenemos consejeros, en relación al tema de la renovación que decía María Paz, nosotros tenemos consejeros hoy día que llevan 30 años siendo consejeros y otros que llevan 25 años. O sea, la Sociedad Chilena de Historia y Geografía lleva más de 25 años con el mismo consejero opinando el patrimonio en Chile. 25 años. ¿Ah? Y 30 años consejeros de instituciones públicas. O sea, yo coincido en que el reconocimiento al saber y a la experiencia es un mérito, es un valor, nos parece importante. Pero creemos que no exista ningún nivel de revisión de los plazos empieza a confundir la experiencia con la concentración del poder. Y la concentración del poder y la toma de decisión lo que hace es cristalizar visiones centralistas, o lo ha hecho, y que a nosotros nos parece que eso es cuestionable. Nosotros no tenemos ningún problema, al contrario, con el Instituto de Historia y Arquitectura de Chile. Creemos que ha hecho un aporte tremendo en la historia, desde hoy día hacia atrás, ¿cierto? Con personajes que han sido clave en la historia del patrimonio en Chile. La pregunta es si esa concentración del poder, y pongámoslo así, no lo quiero poner con drama, o sea, es así, la concentración de la toma de decisión en una institución tiene que permanecer o se tiene que abrir para incorporar un nuevo actor en la discusión. Y esos nuevos actores son otras universidades, la María Paz habló hoy día de 5 que tienen, digamos, instituciones formales ligadas a patrimonio, pero que a futuro están llamadas a incrementarse. Y regiones. O sea, ¿por qué no puede estar acá incorporado? Y es lo que el proyecto de ley genera al abrir el abanico, porque no excluye a la Chile, lo que hace es abrir el abanico. ¿Por qué no puede estar la Universidad Austral? ¿Por qué no puede estar la Católica del Norte? ¿Por qué no puede estar la Universidad de Tarapacá, que ha estado trabajando que está trabajando la UTA con los temas chinchorro hace décadas, con las momias chinchorro, entre otras, por decir algunas? La nueva Universidad de Aysén, la Universidad de Magallanes, Danilo Martich ha venido trabajando en temas de patrimonio austral, pero hace décadas. Pero nosotros mantenemos una mirada hoy día, que es que la Chile, o la Chile ni siquiera, una universidad del país es la que tiene la hegemonía de esa mirada. E incluso uno podría dar vuelta, o no dar vuelta, sino que entrar a discutir, como se tiene que hacer acá, como con pasión, los mismos temas que ha planteado la ex consejera. Cuando dice, mira, de las zonas típicas que Chile tiene, 142, son hoy día un poco más, 145, las 37 que nacieron por la propia FAO, tú decís, bueno, ¿eso es deseable que siga siendo así? ¿Es deseable que nosotros sigamos manteniendo que un tercio de las zonas típicas o un cuarto de las zonas típicas de Chile se mantienen por la mirada de una institución hacia el resto del país? Pero cuando vemos la concentración de declaratorias en Chile hoy día, están casi todas concentradas entre Coquimbo y el Biobío. O sea, eso refleja no una realidad objetiva del patrimonio en Chile, refleja que nosotros hemos construido patrimonio mirándolo de Santiago para el resto del país. Eso es lo que refleja. Entonces, lo que el proyecto de ley hace no es tratar de cuestionar el aporte que ha hecho una institución acá, para nada. De hecho, lo reitero y lo digo muy convencido, se valoran enormemente. Las investigaciones que se han hecho antes y hoy son valiosísimas. Hay personajes que son unos próceres del patrimonio en Chile que han estado ligados a la FAO, eso es así. La pregunta es si es que queremos mantener la concentración de la toma de decisiones como lo hemos hecho hasta hoy día, lo cual no es inocuo, tiene consecuencias muy bien duras y muy fuertes con las regiones, o vamos a abrir ese abanico con procedimientos conocidos que no son de los puros expertos, porque lo que estamos diciendo acá no es que sea un experto suelto, loco, así como al aire, no. Estamos diciendo que son académicos o representantes de las universidades chilenas que cumplen un rol por una determinada cantidad de años y no ad eternum. Porque en el fondo tener consejeros que asumen el 2020 y que eventualmente puedan salir el 2050, a nosotros nos parece que ya no es deseable, está fuera de toda lógica. Pero eso es lo que está pasando hoy día. Y tener universidades que de repente establecen una mirada del país por 50 años, y eso supone que hay otras que no tienen entrada en el juego. Porque toda la lógica de las universidades regionales que se ha venido estimulando, todos sabemos la importancia que tienen y la importancia que tiene la mirada local, hoy día, los últimos 50 años, los últimos 100 años, no han tenido presencia para poder opinar de la realidad del país desde acá. Esa es un poco la discusión que tenemos con este punto.
consulta directa. ¿Eso estaría reemplazado por un representante del presidente de la República, experto en patrimonio cultural? ¿O por quién? No, señor presidente, es por la letra O del artículo segundo, El académico reconocía... un académico reconocida trayectoria en patrimonio cultural, representante de las instituciones de educación. Y hay un dato adicional a esto, señor presidente, y es que nosotros obviamente valoramos el aporte académico, nos parece fundamental dentro de otro, pero además el aporte académico que ha tenido el Consejo de Monumentos por año, y eso es natural debido a la naturaleza del proyecto de las categorías de patrimonio que protege, ha tenido una visión monumental arquitectónica. Yo soy arquitecto, no tengo demasiado problema con eso, de hecho al contrario, ¿ya? Pero me parece que si nosotros estamos ampliando una ley que va a tener una mirada integral sobre el patrimonio, desde el patrimonio inmaterial, el patrimonio inmaterial en toda su categoría, el paisaje, también es dable preguntarse si la visión tipológica arquitectónica tiene que mantenerse de manera hegemónica dentro de un consejo o abrirse a otras miradas sobre el patrimonio. El mismo caso que se mencionó de la iglesia de Chiloé, que es tal cual, hoy día se mantiene el taller Chiloé y se ha establecido una mirada sobre Chiloé, pero la mirada que se estableció entonces, que es tipológica arquitectónica, los nudos de madera, el sistema constructivo, no sé qué, hoy día la propia comunidad chilota la siente superada y la siente problemática hasta el día de hoy, porque lo que dicen ellos es que no reconoce la forma de vida integral alrededor de estos templos y lo que hace es poner el foco solo a la arquitectura. Y a nivel local, y eso probablemente el diputado Bernales, que es de la zona, lo sepa bastante bien, las comunidades ligadas a los templos dicen, oye, a mí, ¿hasta cuándo me vienen a decir que yo tengo que pedirle permiso al Consejo de Monumentos para cambiar una puerta de mi vidrio si yo acá no puedo ni siquiera ejercer lo que he ejercido por 100 años como tu visión del templo? Entonces, esa visión integral del patrimonio inmaterial, del paisaje chilote, de toda la historia, incluso se puede ver un poco cortada por la mirada tan arquitectónica, tan monumental y tipológica que hemos tenido anclada en nuestra, y no digo que eso sea una ancla de la Chile, es un ancla que ha tenido nuestra ley por 50 años. Entonces, abrir que el académico no sea solamente un arquitecto experto en construcciones, sino que pueda ser más diverso en la aproximación al patrimonio, nos parece a nosotros algo deseable. Eso es, señor Perfecto. presidente. Muchas gracias, don Emilio. La señora María Paz. ¿Ahí sí? Sí. Como usted quiera. Sí, perfecto. Ya, claro, ¿quién está pidiendo la palabra? ¿El diputado Alarcón? Diputado Alarcón. Y diputado Celia. Gracias, señor presidente. Por su intermedio le quiero responder a nuestro subsecretario. Efectivamente, las universidades antiguas tenían docencia, tenían extensión y tenían investigación. Tenían una mirada universalista, que se diferencia de las nuevas universidades, que están más referidas a preparar personas para empleos de empresas. Eso es una propiedad muy visible, o sea, una característica muy visible, por lo que reserva a las universidades antiguas con esa mirada universalista. Y podríamos estar de acuerdo en que no se puede encerrar esto en personas que se quedan pegadas como aquí en el Congreso por muchos años. Todos estimamos que los diputados que sigan pegados ahí ya no son útiles. Lo mismo pasa. Así que yo siento que la objeción suya es válida en cuanto a las mismas personas, pero yo rescato el vuelo de las universidades antiguas que tenían docencia, investigación, extensión e investigación, cosa que no tienen las universidades nuevas que están dedicadas a preparar gente para los empleos de las empresas productivas. Yo creo que eso está claro en cuanto a características de las nuevas universidades, y también la otra, que se ha desaparecido esa función antigua de docencia, extensión e investigación. Por eso no estoy de acuerdo con usted, sí, en lo personal, que no se repita a las personas, pero esas universidades antiguas tienen un peso y una universalidad que no es de dejarlas afuera. Gracias. El diputado Celis tiene la palabra. Sí, presidente, por su intermedio, saludar a las invitadas y al invitado. Estaba leyendo aquí una columna de la señora María Paz Valenzuela, donde justamente toca el tema o lo fundamenta centralmente al representante que ellos tienen. Habla aquí del representante del Instituto de Historia y Patrimonio. Hablan que el representante de ellos es más o menos, ¿cuántos años lleva? ¿Unos 50 años?
¿Cuánto lleva más o menos? El representante en el Consejo lleva los 2 años de la existencia de la ley y el representante actual lleva 3 años. Ya, pero perfecto, pero la pregunta mía iba por el siguiente lado, que es lo que es la parte que me deja un poco dudoso. Sale y quiero leerlo textual. Se declara que el proyecto de ley, que el nuevo Consejo será un órgano técnico. Sin embargo, se elimina a quien ha ostentado ese lugar en estos casi 50 años. Claro, reemplazándolo por un experto en el tema. Hablamos del representante del Instituto de Historia y Patrimonio. La pregunta mía es la siguiente: ¿cuál es el problema o por qué usted señala que habría algún inconveniente en cuanto a que se elimina a quien ha ostentado ese lugar en estos casi 50 años, ese lugar, al lugar que ustedes tienen, digamos, reemplazándolo por un experto? Y porque a renglón seguido señalan que a nuestro juicio la figura del experto es de carácter independiente en cuanto a su saber, no representa a una unidad dedicada al tema, por lo que su actuar podría volverse personal. Como que no entiendo por qué un experto podría volverse personal. Se plantea que pertenezca al CRUCH, a las universidades tradicionales, digamos. Sin embargo, ello a la larga debilita su vínculo institucional, por cuanto no representa una unidad dedicada en exclusiva al estudio patrimonial, sino a un consorcio de instituciones e intereses privados. O sea, me da la idea que ustedes piensan instituciones e intereses diversos. Eso para ser más exacto, sí. Entonces, la pregunta: ¿por qué cree que este experto podría tener intereses personales? Esa es la pregunta en particular. ¿Algún otro diputado quiere hacer alguna pregunta? Diputado Bernales. Algo muy breve, presidente, por su intermedio. No, sacarlo un poco del tema porque gran parte de las conversaciones que hemos tenido en esta comisión justamente son el tema de los consejeros. ¿Quién está, quién no está? Yo quiero estar, ¿por qué me sacaron? Esa ha sido una parte. Yo entiendo la postura de usted. En fondo comparto en cierta parte su mirada, su preocupación. Reconozco el trabajo que han hecho. Pero quisiera salir de ahí y preguntarle, aprovechando que están acá, ¿qué otras cosas del proyecto ven? O sea, aprovechando que están acá, ¿qué otras cosas nos podrían indicar sobre el proyecto? ¿Qué otras observaciones le harían ustedes? Bernales, ¿algún otro diputado? Luciano, perdón. El diputado Cruzcoa tiene la palabra. Gracias, presidente. Primero saludar a la ministra, a su secretario, saludar a María Paya y a las personas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. A mí me parece que hay un valor en tener instituciones que estén dedicadas al patrimonio en particular, y que hay un valor también en que eso tenga también una trayectoria y pueda dar cuenta de una historia académica o de una historia dedicada a la investigación, a la preservación, a la difusión y a la conservación del patrimonio, y en ese sentido valoro el aporte que hace y ha hecho la Universidad de Chile. Tal vez en el literal O que señala el subsecretario, podría hacerse, podría tal vez especificarse más, y yo entiendo también aquí la posición de la Universidad de Chile. La verdad que la Universidad de Chile, al ser prácticamente la casa académica fundadora, de donde parte la raíz de todas las instituciones culturales chilenas, lo natural es que fuera parte, qué sé yo, de la creación de las primeras instituciones culturales relevantes del país, que esas estuvieran contenidas también en las leyes. Sin embargo, yo quiero tomar el punto de su secretario en términos de señalar de que con el tiempo se han ido creando también otras instituciones que tienen una trayectoria o que han ido haciéndose de una trayectoria, de un camino en materia de patrimonio cultural, que creo que puede ser mejor especificado en el literal que simplemente tratarse de un experto. Tal vez podría especificarse ahí que se tratase de un experto. Eventualmente lo podemos, a mí, y en esto lo hemos discutido en muchas leyes,
siempre la conformación, y en esta misma, para qué decimos nada, la conformación de los consejos son interminables, porque todo el mundo se siente con el derecho legítimo de ser parte de los consejos, más aún una institución que ha estado en un consejo y que ahora entra de alguna forma a competir de alguna forma por una plaza con otras universidades. Sí, siento que habría que buscar que aquella persona, aquel experto en patrimonio cultural, ojalá viniese de una institución que tenga al menos ciertos requisitos mínimos de trayectoria, para que efectivamente yo también, acá la verdad que como también la definición de patrimonio cultural se abre bastante, integrándose el patrimonio inmaterial, pudiera ser que eventualmente especificar que pudiese ser parte de una institución que tenga una cierta trayectoria. No sé cómo ponerlo de momento, no estoy pensando en la indicación en específico. Permitiría, por una parte, proteger el bien que se señala de tener una trayectoria relevante, con el hecho de permitir también la mayor diversidad que otorgan otros cuerpos que han hecho un trabajo que es relevante y que no han podido ser reconocidos por la sencilla razón de que esta ley no se modifica hace más de 50 años. Gracias. Gracias, diputado Coscoque. Yo quisiera inmediatamente, diputado, si tiene un poquito de paciencia, yo quisiera ver si ustedes tienen algún comentario sobre quién designa el consejero. No, pero me responde después. Diputado Alarcón, tiene la palabra. Como decía aquí el querido Luciano, me quedó la duda. Si él dice que está en competencia, ¿eso es así o está resuelto ya? Él dijo que ese cupo estaba en competencia. Me gustaría, la pregunta para el subsecretario, ¿efectivamente está abierto todavía o ya está decidido que lo van los representantes acá, ¿cómo se llama? Sí, ¿se entiende? Estoy medio confuso. Muchas gracias, presidente, y gracias a las preguntas de los señores diputados. Parto contestando en orden primero al subsecretario. Respecto de esto que parece ser como que la Universidad de Chile no quiere que nadie más esté en esta historia, nada más lejano de lo real. Nosotros lo que queremos instalar es que nuestro peso específico indudablemente ayuda a la declaratoria y valoración del patrimonio. Parto yo en mi presentación diciendo que de ninguna manera nos negamos a la presencia de otras universidades. Por el contrario, creemos que los consejos regionales debieran estar las universidades regionales. Planteamos la necesidad de la presencia de la academia en la designación y en la conformación de los consejeros. Por lo tanto, que haya una universidad regional en un consejo regional me parece de toda lógica. O sea, es lo que debiera esperarse. Como primera cosa. Segundo, no solo la universidad, ¿no es cierto? Respecto de la mirada más amplia del patrimonio que señala el subsecretario en términos de que no solo es arquitectónico, lo comparto plenamente. La mirada del patrimonio se ha ido abriendo y la hemos ido abriendo nosotros también en la facultad. El patrimonio cultural es mucho más amplio y quisiera señalar que el taller Chiloé ya no solo se dedica a eso. El equipo interdisciplinario que dirige el taller Chiloé tiene un académico geógrafo experto en patrimonio cultural y las presentaciones y los trabajos que hacen los estudiantes con las comunidades van orientados también a aquello. De hecho, el último ingreso de expediente, que es el para declarar monumento histórico, la iglesia de Teupa, incorpora la variable de zona típica en términos de patrimonio cultural, no de patrimonio arquitectónico. ¿Qué quiero decir con esto? Que incorpora toda el área de las procesiones asociadas a la fiesta de la iglesia, ¿no? Entonces, quiero con eso señalar que nosotros hemos migrado a esa mirada de la amplitud del patrimonio y, como señalé inicialmente en mi presentación, nos guste o no, el patrimonio arquitectónico es el elemento tangible representante de las estrategias y desarrollos culturales, porque lo otro es un intangible. No significa que no lo estudiemos, significa que lo estamos reconociendo, y lo estamos reconociendo de la manera que les señalo.
Cuando hoy día, ¿no es cierto?, nosotros nos fuimos responsables de la declaratoria de zona típica de la iglesia de la Tirana, pero la zona típica no tiene que ver con valores arquitectónicos, tiene que ver exclusivamente con valores culturales, el desarrollo de la fiesta, eso es lo que se protege en el pueblo. Además, se protege la iglesia como representación, ¿no es cierto?, de esa variable inmaterial. Entonces, no quisiera yo que quedara nuestra presentación como en una mirada absolutamente sesgada del patrimonio arquitectónico. Por favor, no. No es así. Nosotros entendemos el patrimonio arquitectónico como el soporte del patrimonio cultural. Y así lo hemos puesto en valor, reitero, en todas nuestras investigaciones y publicaciones. Nosotros no estamos aquí para hacer un raconto de edificios, ni arquitectos, ni fechas. No, estamos para esa mirada integral, que parece ser hegemónica, que parece ser particulares, que esto que los arquitectos no sé qué. De acuerdo, son opiniones, pero por favor yo quisiera que ustedes entendieran aquello y, por favor, entender también que la universidad y particularmente nuestro instituto se ha abierto a esta variable del patrimonio cultural. De hecho, se acaban de integrar 3 nuevos integrantes por concurso público y uno de ellos dedicado al patrimonio cultural, que no es arquitecto. 2. Entonces, quisiera dejar eso claro. Respecto de lo que señalaba el diputado de un experto que tiene carácter personal. Lo señalé también acá. Nosotros no tenemos conflicto en términos personales con nadie. Lo que nos parece es que cuando uno nombra a una persona en cualquier condición de consejo que representa a un conjunto de instituciones como es el CRUCH, puede terminar siendo esa persona, que además, según lo establece la ley, y ahí está parte de las observaciones que usted nos preguntaba, que no debe tener vínculo formal con esa institución. Nos parece que eso lo debilita. Cuando puede venir cualquier persona y convertirse en el experto, se le puede poner la corona a esa persona, perdonen la franqueza. Y eso lo encuentro grave. Porque si se está preocupado del poder que puede detentar un consejero por estar más de un determinado tiempo en el consejo, a mí me preocupa mucho que se convierta en el experto que se representa a sí mismo. Cuando yo estaba haciendo esta preparación, ¿no es cierto?, los antecedentes que conversaba con la gente de rectoría, me van a perdonar el detalle, me decía la persona que estaba a cargo coordinando, me decía, profesora, me llama la atención que usted esté tan a caballo del tema de lo que está haciendo. Nosotros tenemos muchos representantes que no saben lo que representan. Porque finalmente no están involucrados. Yo agradezco las palabras del diputado Alarcón cuando dice que usted tiene pasión en esto. Es que la verdad es que si no se tiene pasión en el patrimonio no se puede hacer. O sea, usted ministra se recordaba de profesores, ¿no es cierto?, el gran Juan Benavides. Yo me acuerdo del profesor Benavides, Montandón, que no fui alumna de él, don Hernán Montesino. O sea, decía, si esto es una cuestión, esto hay que evangelizar, decían. Si esto hay que estar todo el tiempo. Hoy día hablamos de común de patrimonio. El tema de patrimonio lo habla todo el mundo, es un recurso a veces un poquito manoseado, pero todo el mundo habla de patrimonio. Entonces, por eso nos preocupa que esto se lleve a una figura individual. Y por eso, diputado, manifiesto eso. A lo mejor pueden ser un poco duras las palabras. Yo no hablo de intereses privados, de intereses particulares. Porque puede convertirse en eso. Insisto, cuando se representa una institución tan grande como el CRUCH, 29 instituciones, mal se puede tener vínculo con la unidad CRUCH. El CRUCH está preocupado de muchas cosas. Y esto va a ser... Perdónenme, pero una orillita, no va a ser. El CRUCH está preocupado de la educación, la gratuidad, los problemas de los estudiantes, un montón de cosas. Entonces, esto va a ser una orilla, y eso me preocupa. Y respecto a eso, respecto de las otras observaciones, tenemos varias. Yo ofrecí aquí en mi presentación enviarlas por escrito, me parece que sería mucho más conducente, ¿no? y más aportado, me comprometo a hacerlo a la brevedad. Recuerdo algunas, por ejemplo, el método de elección. No nos parece pertinente que las entidades privadas que llevan un consejero tengan que ir a través de terna y que eso lo decida el presidente. No parece pertinente. O sea, la decisión de quién representa las unidades debiera ser de las propias unidades, ¿no? Por ejemplo, la definición, no existe una categoría de patrimonio regional.
Creemos que es una cosa muy necesaria. O sea, si hay consejos regionales, debe haber una categoría de patrimonio regional. Hoy día tenemos una categoría de patrimonio nacional, que son los monumentos y las zonas típicas, y tenemos la bajada comunal, que son los inmuebles de conservación y las zonas de conservación histórica. Y entre medio no hay nada. Y entonces, por ejemplo, tenemos declaratorias de zonas típicas, de monumentos históricos, que son muy necesarios y relativos a una comunidad, pero merecen carácter nacional. O sea, si yo les pregunto a ustedes por el edificio La Moneda, naturalmente tiene que ser patrimonio nacional. Pero si yo les pregunto por la villa, no recuerdo el nombre, de los taxistas que está al borde norte del río Mapocho en Santiago, que me parece tremendamente notable, pero tiene la misma categoría que el barrio típico, el barrio cívico de Santiago. ¿No debiera ser eso una categoría regional? ¿No debiéramos tener una categoría regional, por ejemplo, para las iglesias de norte andino, que si bien son monumentos nacionales de a una, debieran tener una lectura común en esta mirada del patrimonio cultural, que no son solo las iglesias que empezaron a estudiar profesores como Alfredo Benaví en los años 30, sino que son iglesias, comunidades, bailes, fiestas, etcétera? Entonces, eso me parece que sería muy necesario y naturalmente lo vamos a referir. No recuerdo más en este minuto, pero tenemos varias observaciones, lo que es entender el patrimonio, la necesidad, por ejemplo, de pasar por el inventario previamente, creemos que burocratiza el proceso, hay algunas cosas, pero reitero, yo les quisiera mandar por escrito a efecto de que fueran más contundentes, ¿no? Respecto de las otras instituciones que preguntaba el diputado Cruzcoqui, creo haberlo contestado. Reitero, no nos negamos de ninguna manera. No queremos tener un papel hegemónico, muy por el contrario. Pensamos que tienen que participar las universidades regionales, en los consejos regionales. Y ¿quién designa, preguntaba el presidente, quién designa al consejero? O sea, ¿qué opinábamos de eso? Me parece haberlo contestado en lo que señalaba. No sé si ¿tiene alguna otra pregunta? Muchas gracias. La diputada Marzán quería preguntar. Sí, plenamente, no es pregunta, saludarlos, buenos días, saludar a la ministra, subsecretario, a los colegas. Me trae recuerdos lo que usted estaba diciendo, por su intermedio, presidente, de una conversación que tuvimos, ministra, así como muy de manera informal, con respecto a lo importante que era realzar y darle valor al patrimonio local. Sí, nosotros conversamos eso porque obviamente yo siempre abogo obviamente por mi distrito en lo personal y hay una riqueza patrimonial, humana, inmaterial, material que es impresionante y que es absolutamente local, sin ir más lejos. Hace poco estuve en un desfile en San Pedro de Putupur y tenía un sello que lo tiene solamente ese espacio y era hermoso y era vibrante. Y uno lo agradece mucho, además, de ver quizás un desfile distinto a lo tradicional. Por lo menos eso es una opinión muy personal y subjetiva. Entonces yo creo que es muy importante y de hecho justamente en esa localidad estuve conversando con organizaciones de la necesidad y las ganas que ellos tienen de hacer un realce patrimonial a su espacio, que tiene la identidad que solamente ellos le dan por su historia, por su tierra, por sus costumbres, y yo creo que eso es muy positivo, absolutamente positivo, estoy plenamente de acuerdo, descentralizar en ese aspecto, pero por otro lado yo creo que también yo abogo con respecto a lo que decían de la universidad por la historia, claro, la experiencia creo que da una base que es importantísima. Yo creo que la experiencia, el conocimiento, los estudios, contra eso no hay nada que, más allá que yo también entiendo que sí sería interesante, y yo la verdad que creo que las cosas son mucho más simples, mantener y expandir. Yo creo que no se trata de eliminar uno y poner a otro. Yo creo que hay que hacer una sumatoria y una sinergia en esta búsqueda y en este trabajo que estamos haciendo para hacer una ley de patrimonio que sea maciza. Eso solamente, presidente. Muchas gracias. Yo quería, aprovechando las palabras de la diputada Marzán, en realidad, cuando se piensa en regiones, se piensa que está todo concentrado en Santiago, lo que es real, pero Santiago se puede dividir en varias ciudades. Entonces, la descentralización
yo represento a La Florida, a Puente Alto, que tienen patrimonio que no está desarrollado porque están lejos del centro o de algunas actividades. Las zonas típicas, por ejemplo, están todas desarrolladas casi en el Santiago céntrico. Deberíamos a lo mejor pensar en dividir Santiago en términos de patrimonio, considerar como regiones o lugares distintos, porque tenemos acumulado en Santiago casi 6 ciudades, así en términos reales. Entonces, cuando hablamos de descentralizar, pensemos también en que hay que hacer este otro movimiento importante. Y lo otro que me quedó pendiente es la discusión acerca de los 4 y 2 años. ¿Cuándo empieza, cómo funciona eso de que cada 2 años se van, cómo empieza a funcionar? Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Quizás primero, por su intermedio, con responderle al diputado Alarcón, que había dejado plantear una pregunta hace un momento. Hoy día, bueno, desde la ley del 70 hasta el día de hoy, el Instituto de Historia de la Arquitectura, de Historia y Patrimonio, se mantiene como con un cupo de consejero de manera estable, si bien no todos sus consejeros han sido los mismos en los últimos años. Y ese es un sistema de elección que decide la misma universidad, ¿ya? Y así ha sido hasta hoy día. Lo que el proyecto de ley plantea es que el cupo académico se expanda a otras universidades y a otros ámbitos temáticos. En vez de, eso es lo que plantea el proyecto, dice, en vez de la visión arquitectónica del Instituto de la Chile, que se abra un académico, representante de las universidades, con experiencia en patrimonio, que es lo que estamos discutiendo, una discusión ultra válida. Ese es el escenario hoy. A ver, en relación al tema regional, quiero decir, primero decir que me parece que es una discusión muy relevante, ¿ah? Y no lo digo así como por hacer los puntos. Nosotros coincidimos en que es un punto que se debería abrir en la discusión todavía el tema regional. Tema regional de categorías, se dice categorías locales. Pero la discusión no es tan fácil, creemos nosotros, ni tan directa. ¿Por qué? El Consejo de Desarrollo Urbano, en las recomendaciones que hace el Grupo de Patrimonio, sugiere que existan categorías regionales, lo hace. Y nosotros, si bien hemos recogido muchos temas del Consejo de Desarrollo Urbano, ese tema no lo recogimos. Nosotros consideramos en este proyecto de ley, y creo que se tiene que volver a abrir la discusión, que las categorías locales serían aquellas que están en los planes reguladores comunales, las que están reguladas en las 345 comunas, y que luego habría una categoría nacional que se mantiene. Y uno podrá decir, bueno, ¿y por qué no hay categorías regionales? Quiero plantearlo más como en términos de reflexión, un insumo a la discusión que después se podrá continuar. El mundo del patrimonio inmaterial no responde a la lógica de los rankings y de la jerarquía, porque se establece dentro del mundo del PCI, del patrimonio inmaterial, que no existe una hegemonía de un grupo, de una manifestación cultural por sobre otra. O sea, no sería dable decir que las alfareras de Quinchamalí son más importantes que los salineros de Cahuil, por ejemplo, porque todas son manifestaciones que tienen su riqueza y todas están territorialmente ancladas, todo lo que está en el territorio está situado, eso es obvio. Entonces, resisten mucho la idea de los rankings en el mundo inmaterial. Y eso es una de las razones que explica por qué son las propias comunidades las que van desde abajo hacia arriba realizando sus inscripciones y su registro. En el mundo material, nuestra lógica ha sido un poco la de los rankings. Está el Monumento Nacional, o sea, el Monumento Nacional y luego está las figuras locales. El modelo UNESCO es un poco igual. Dice, mira, UNESCO está basado en una especie de paraguas que su piedra angular es el valor universal excepcional. O sea, ellos analizan y si un bien cultural, Valparaíso, no consideran los expertos que tiene valor universal excepcional, no se inscribe, lo devuelven para el país. Mira, esa cuestión tiene importancia para el país, pero a nivel universal esa cuestión no importa. O digamos, no es que no importe, pero no cumple con los estándares de... En la última década, o las últimas décadas, esa lógica se ha empezado a cuestionar profundamente. Porque lo que ha cristalizado bajo esa lógica de, oye, esto no cumple con los estándares, es que la visión hegemónica, la visión, digamos, de élite, de los cenáculos, como uno le quiera llamar, que en el caso del patrimonio es la visión centroeuropea representada por el ICOMOS, por el ICOM, por el UICN, y que ha sido construida con una visión que se mueve entre Francia, Alemania e Italia, y de ahí empieza, con suerte, llega a Portugal, y de ahí se va a los países bálticos, y ya África ni hablemos, y Latinoamérica por ahí, y Rusia un recocido.
O sea, para ponerlo como es un poco así. Si uno ve cómo están declarados bajo esa premisa los bienes patrimoniales en el mundo, están todos concentrados en el Mediterráneo y de ahí con suerte el Capañán en Chile y ahí Valparaíso, Ciencia Industrial, sí, pero mira, igual hay una parecida en Manchester, pero igual le hacemos el favor y la cuestión. Tiene algo como de visión ultra hegemónica. En Chile ha pasado un poco lo mismo. Tenemos todos los bienes concentrados en el centro. Meter una categoría local no se puede desligar de este debate. Porque en el fondo lo que va a terminar diciendo es que el centro, que va a seguir siendo una especie de visión hegemónica, va a decir, oye, esto no tiene importancia nacional, esto no es la moneda, estos son las iglesias del altiplano que lo protege Arica. No, nosotros creemos que las iglesias del altiplano, el sistema altiplano, igual que la iglesia de Chiloé, igual que las estancias magallánicas, de las cuales, este es un dato que yo le he tirado varias veces, pero en Tierra del Fuego no hay ninguna estancia magallánica protegida monumento histórico, en Tierra del Fuego, no San Gregorio, ¿ya? No Cerro Sombrero, que es una company town. Ninguna estancia magallánica. ¿Y cuántos palacios del siglo XIX tenemos acá en el centro de Santiago protegidos? No, porque eso tiene importancia nacional. Po. Lo otro tendrá importancia regional con suerte. Entonces, el discurso de la categoría regional no es inocuo respecto a la construcción de discursos hegemónicos a nivel nacional. En el ámbito UNESCO, ¿cómo se está resolviendo esta cuestión hoy día? Los países están armando bloques para decir, ¿sabéis que el criterio del valor universal excepcional no es el único? No podemos trabajar aquí como una pirámide. Aquí hay que tener criterios de representatividad, de equilibrios regionales, de equilibrios tipológicos. Entonces empiezan a entrar otro tipo de bienes, acaso más inesperados, tipológicamente no tan perfectos, no tan absolutos. Me acuerdo un sector de cosecha de perlas en Bahrein, que era una cuestión que a ojos de los expertos internacionales del ICOMO decían, esto es una cuestión que no le importa a nadie. Y se inscribe. China está con una agenda fuertísima de inscribir sitios de ese tipo. Entonces hoy día el debate no es si es que tiene este valor universal excepcional, si es nacional o si en realidad esto tiene valor local nomás y con suerte comunal. No, es una discusión mucho más sofisticada, yo diría, que tiene que ver con cómo se producen los equilibrios territoriales, donde todo puede tener importancia nacional. Y en esa lógica, una población obrera en la Florida puede tener tanta importancia como la moneda, porque es la manera en la que nosotros construimos visión de país. Entonces, yo no estoy tratando con esto de sancionar la discusión, porque nosotros incluso internamente hemos discutido esta última semana la opción de las categorías regionales. Y entonces, yo sé que lo que estoy diciendo suena como que estuviéramos ya con la balanza súper inclinada a decir, no, las categorías regionales no tienen sentido porque son hegemónicas. No, pero quiero poner un matiz en el debate para que no se entienda que no, que esto es obvio. O sea, estamos todos de acuerdo. No es obvio y no es inocuo. Eso, señor presidente. Yo quería hacerle otra pregunta. Usted mencionó una organización al principio, que no alcancé algo sí, antes, que tiene que ver con algo del urbano. Consejo de Desarrollo Urbano. Consejo de Desarrollo Urbano. ¿Qué es el Consejo de Desarrollo Urbano? ¿A quiénes representa? Porque parece que son, en esta cosa de ir formando élite, que tienen las respuestas para todo, y son instituciones que prácticamente cuando hablan ya está todo zanjado, aparentemente. ¿Qué es el Consejo de Desarrollo Urbano? ¿Quiénes lo forman y cómo se ha ido gestando ese consejo? Bueno, muy buena pregunta, señor presidente. A ver, un poquito de historia en eso. Es bien sabido que desde varias décadas nuestras ciudades tuvieron una desregulación territorial que fue bien brutal, ¿cierto? Y que eso tiene un principio ideológico que tiene que ver con que el suelo es un bien de mercado igual a otros bienes de mercado, por lo tanto la ampliación de los límites urbanos y toda esa historia. Yo eso no lo estoy suscribiendo, estoy solamente diciendo un tema que ha sido discusión de debate público durante décadas. Y lo que se generó fue que Chile no tuvo políticas de desarrollo urbano por varias décadas y por lo tanto eso generó muchos de los fenómenos urbanos que vivimos hoy día en la actualidad, la segregación residencial, la ligazón de las viviendas sociales a precios de suelo periféricos, varias materias que a nivel académico y a nivel urbano se han tratado como con bastante rigor. Y no me quiero meter en la discusión política de eso, solo estoy hablando más como urbanista.
en el primer gobierno del presidente Piñera y recogiendo muchos de los temas de otros gobiernos. Aquí no quiero hacer el punto político, quiero decir que coincidió con esa coyuntura país. Se vio la necesidad de tener una política de desarrollo urbano que guiara las decisiones porque teníamos demasiados males en la ciudad. O sea, teníamos cuando metíamos un subsidio de renovación urbana, lográbamos frenar el crecimiento sobre el anillo de Vespucio, pero dentro de la comuna de Santiago destruimos barrios patrimoniales enteros. Y eso generó como reacción que empezamos a declarar patrimonio como loco para que no nos destruyeran el barrio como fue Santiago Poniente. Varios fenómenos urbanos difíciles. Todo el tema de Bajos de Mena, que en el fondo era un acceso a la vivienda en áreas periféricas por el precio del suelo, era el que mandaba, pero ahí sin comisaría, sin hospitales y lejos de la oportunidad de trabajo, las familias más pobres son las que más viajaban al centro, problemas de transporte, fenómenos urbanos que no quiero profundizar porque son muy complejos, ¿cierto? Pero todos más o menos los conocemos. Se decidió, por lo tanto, la necesidad de tener una política de desarrollo urbano. Y el gobierno montó una comisión de expertos, pero bastante transversal. No eran unos expertos, no era un puro cenáculo, eran varias academias, no me acuerdo exactamente quiénes componían ese primer grupo de trabajo, pero eran varios sectores, varias universidades, equipos regionales que empezaron a levantar insumos para tener esta política de desarrollo urbano. Esa política finalmente se promulgó, la presidió una premio nacional, Antonia Lehmann, y la promulgó justo en la transición del gobierno del presidente a la presidenta Bachelet, que fue en marzo de 2014. Y la política de desarrollo urbano tiene dos aspectos fundamentales. Lo primero es que define una política y define 4 ejes temáticos de desarrollo que coinciden con los ejes de los 4 pilares de la sustentabilidad. Y dicen, en resumen, que el desarrollo urbano y territorial tiene que estar ligado no solamente a factores económicos, pero el económico es un eje, sino que también a valores sociales, culturales y medioambientales. Es bien innovador porque mete el medio ambiente, el patrimonio y lo social, la integración social, como ejes del desarrollo tan importantes como el económico. Eso me parece que es una innovación fundamental de nuestra política que hoy día está en implementación. Y luego habla de un quinto eje que es el de la gobernanza. En el fondo la discusión de los gobernadores regionales, del alcalde mayor, toda esta historia que todos más o menos también conocemos. La otra disposición que tiene la política es que monta un Consejo de Desarrollo Urbano, que es un órgano asesor del gobierno a través del Ministerio de Vivienda, con un presidente de consejo, con una composición mixta, donde participan pocos ministerios. En general son las asociaciones de barrio, la Cámara Chilena de la Construcción, hay parlamentarios, hay universidades, hay universidades regionales. La verdad es que es una instancia bien interesante como debate y que propone leyes y políticas públicas para implementar la política. Eso es básicamente su misión. Y tiene debate enconado dentro. O sea, hay mesas de integración social donde se debate fuerte qué propuesta hacer el Ejecutivo para implementar la política. Y ese Consejo de Desarrollo Urbano, en el gobierno de la presidenta Bachelet, montó una comisión dedicada a patrimonio cultural que dentro de sus recomendaciones decía hacer una ley de patrimonio, tener categorías que separen el paisaje, los inmuebles, la zona, varias cosas que esta ley contempla y otras que no. Ese es más o menos el contexto de la ley del Consejo del Presidente. ¿Algún otro diputado? Sí. Diputado Cruzcoque, diputado. Sí, presidente, yo creo que sería importante citar al presidente del Consejo. Yo creo que es bien relevante, pero claro, me sorprende que no se conozca lo que hace el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Es como ha sido muy discutido, está públicamente en todos los medios, así que me parece que es un actor que por supuesto también debiese estar en esta mesa, y precisamente la creación del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano obedece a los problemas que se ha tenido con la planificación territorial en particular. El capítulo al que hace referencia el subsecretario, que tiene que ver precisamente con cómo conversan o cómo interactúan los gobiernos locales, las comunidades, los barrios, las intendencias, ¿verdad? Los alcaldes, dice en relación con la carencia de la existencia de una autoridad ordenadora en materia urbana. Parte de las crisis que nosotros estamos observando hoy día que han aparecido hoy día en la prensa con el aumento del costo del suelo en las ciudades, con la creación de los guetos verticales o de los nanodepartamentos que hoy día han salido en las noticias, dice relación con cómo a veces colisionan las distintas normativas que se hacen en materia de regulación urbana y que naturalmente al no estar coordinadas producen un encarecimiento del suelo y eso es natural. Y ahí la polémica
a través de la cual algunos quieren regularla, lo que me parece una idea nefasta, pero en fin. Y creo que sería un aporte enorme que pudiese venir acá y exponer y explicarnos y explicarle también en qué consiste el trabajo que hace el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, porque es precisamente el órgano que busca coordinar aquello que está totalmente descoordinado y que tiene hoy día, a la luz de cómo este país ha ido creciendo y ha ido también concentrándose en distintas metrópolis, ha ido tratando de ordenar el asunto urbano y territorial que se está transformando también en un problema. Cruzcoque, yo entiendo que hay un montón de sabiduría que está oculta para personas como comunes y corrientes. Por eso preguntaba lo del Consejo de Desarrollo Urbano, porque todos los problemas que el Consejo de Desarrollo Urbano está detectando, los que vivimos en los lugares, los conocemos, los vivimos realmente. Entonces hay una capacidad de la academia que yo respeto y que la recibo iluminado, pero también hay que respetar la capacidad que tienen las personas, y esto del Parlamento es la representación de las personas. Entonces lo que me preocupa a mí es que hay un montón de mesas y cosas que se van articulando por fuera y llegan aquí ya más o menos con poca discusión. Perdón, diputado, le pido, por favor, lo llamo al orden. Estoy hablando yo. Si usted quiere interrumpirme. Lo que me preocupa es eso. Es igual que el. Ahora puede parecer muy bonito el Consejo del Desarrollo Urbano, como nos parecía muy bonito el Consejo de Monumentos Nacionales. Pero yo creo que se va quedando también tarde, porque en el fondo está planteando tareas. O sea, ¿a cuánto tiempo venimos discutiendo que la ciudad crece sin ninguna planificación? Son años y años y años. Por eso yo creo que tiene razón. Es importante que venga el presidente del Consejo de Desarrollo Urbano, porque aquí hay cosas que están tomadas y otras que no están tomadas. Y a lo mejor nosotros podemos tomar alguna y reforzarla o entenderla, lo que sería bueno al momento de votar. ¿Ok? Eso. Muchas gracias, diputado Alarcón. Perdón, diputado Bartolú. Sí, gracias, presidente. Gracias, presidente. Me gustaría preguntarle a la señora María Paz, nuestra invitada experta, ¿cómo ve la relación del Consejo Nacional versus el Consejo Regional? Porque la verdad que en las regiones son representantes de los ministerios, las secretarías ministeriales. Entonces, ¿cómo queda ese grado de experto para esta comisión? ¿Cómo después el Consejo Regional versus el Consejo Nacional, cómo interactúan? ¿Quién tiene más poder, entre comillas, ¿no es cierto?, para decir, ¿sabe que esto es patrimonio? El Consejo Nacional dice, no, esto no es patrimonio. ¿Cómo lo ve usted? Especialmente cuando se nombran personas que a lo mejor no tienen experiencia, como dice usted, y que van a hacer a levantar el dedo, sí o no. Entonces me gustaría ver cómo choca, cómo colisiona el nacional con el regional. ¿Cómo lo ve usted? Diputado Alarcón. Sí, en varias visitas hemos escuchado repetidamente la objeción al tema de las ternas, de la cual el presidente elige. El tema de las ternas en la cual el presidente selecciona. Y eso creo que el subsecretario lo ha escuchado también. ¿Eso ya está decidido o se puede variar? Porque a las claras se ve que ahí hay una cuestión política. Las ternas que elige el presidente. Eso. Muchas gracias. Contesto, me voy a permitir, asociado a la pregunta del señor diputado, aclarar y hacer un poquito de historia. Respecto a lo regional, hoy día indudablemente reconocemos Chile un país diverso, regional y diverso, que nace desde la propia geografía nacional. Pero tenemos que recordar que nuestra historia, de los 500, casi 500 años que tenemos, ¿no es cierto?, 300, fuimos un país que partía en La Serena y terminaba en el Biobío.
Por lo tanto, no nos extrañemos de que tengamos concentrado nuestro patrimonio básicamente en este espacio, en un ámbito central, que haya generado un país centralizado y con una lógica de desarrollo muy marcada por la figura patriarcal, etcétera. Eso es parte de nuestra historia y no lo podemos negar. Entonces, yo lo quisiera incluir en el debate. No quiero con esto decir que no debe haber regionalización, nada más contrario a mi pensamiento, pero sí reconocer que las decisiones en Chile se han tomado desde el ámbito central por una lógica de historia, de ADN nacional, nada más. Hacer un comentario respecto a lo que decía el subsecretario. Efectivamente, en Magallanes, en Tierra del Fuego, no hay una sola declaratoria de monumento nacional de una estancia. Pero yo les quiero contar que cuando nosotros hicimos la investigación de las estancias y publicamos el libro, tuvimos que ir desde Santiago de Chile a decirle a los señores de Magallanes que lo que tenían era un patrimonio tremendamente valioso. Y cuando recorríamos las estancias y los galpones, nos miraban con cara y decían, ¿cómo ustedes pueden pensar que eso es valioso? Y si ustedes ven, las declaratorias de monumento nacional, con la excepción de San Gregorio, fueron pedidas por nosotros. Nosotros detuvimos la demolición del frigorífico Bories. Gente que estaba con un diablito desarmando naves de madera de 100 metros de largo. Pero tuvimos que ir de Santiago. Y en nuestra investigación participaba el historiador Mateo Martinich. Y Mateo había hecho un trabajo notable desde la historia de Magallanes. Pero no había hecho nadie nada por proteger una sola estancia. Perdonen que me agise, pero es verdad. O sea, yo no quiero decir que Santiago es la maravilla, no, nada más contrario. Pero sí tenemos que reconocer que muchas veces detectamos problemas que no se ven en regiones. Los chilotes vivían felices en su cultura y no consideraban que fuera nada muy valioso esto de que tenían una iglesia magnífica y toda una cultura desarrollada en torno a la madera. Tuvieron que ir a Santiago a decirle, mire qué curioso. Eso es por nuestro ADN, no es porque seamos ni mejores ni peores, no, es porque nuestro país nació así. Que hoy día tenemos una situación distinta, completamente de acuerdo. Que tenemos que incorporar la regionalización, completamente de acuerdo. Ahí viene nuestra postura, ¿no es cierto?, de la figura regional, de la inclusión de los consejeros regionales. Dicho esto, contesto al diputado. Creemos que pueden haber ciertos conflictos. De hecho, entiendo que la composición de los consejos regionales no incluye hoy día la variable académica, hay que incluirla. Está muy marcada por la figura, digamos, por la figura pública, ¿no? No quiero decir política, pero la subsecretario, etcétera, le dan otro carácter. Entonces, ahí puede darse un conflicto. Ahora, como he tenido la suerte de ser invitada a las mesas que han convocado la señora ministra y el subsecretario, se va a conversar aquello de esas composiciones y entiendo que llegaría a través de indicaciones, ¿no? Y también nosotros lo podremos hacer llegar en los documentos que yo prometí como otras observaciones a la ley. ¿Mm? No sé si contesto lo que... El otro. ¿Algún diputado o diputada quiere hacer un comentario? Pero varios, puede ser. Sí, puede ser también tengo varios. Sí, podemos acordar invitar al Consejo de Desarrollo Urbano. Veamos la fecha, porque yo no, en realidad, pero acordamos invitarlo y tocamos la campanilla. Muchas gracias. Diputado Hernández. Sí. Gracias, presidente. Quería solicitar por su intermedio al subsecretario de Patrimonio que nos informe en qué va la declaratoria de zona típica de la isla de Aucar en Chiloé. Ya que estamos hablando de Chiloé, los vecinos me han hecho llegar una carta donde señalan, de hecho, la fecha exacta, que fue hace, de hecho, un par de años que se ingresó dicha solicitud. Aucar es una isla pequeña, para quien no la conoce, que está en la comuna de Kemchi, que se une en fondo al continente por una pasarela bastante larga, un lugar muy bonito, y esta isla es muy pequeñita, tiene solo una iglesia, un cementerio. Francisco Coloane, claro, exactamente, la pasarela. Y, y Francisco Coloane le llamó, claro, la isla Las Almas Navegantes. Es una postal típica de Chiloé. No solo tiene esta pasarela, que es lo que se pide que se declare, es la pasarela, más la isla, y hay unos humedales alrededor. Yo fui hace menos de un mes a Kemchi, visité la isla, y uno ve también cómo van avanzando, por ejemplo, la siembra de chorito. Estas cuelgas de chorito de acá están más cerca de la isla. Por lo tanto, más allá de eso,
a los vecinos lo que interesa es que se pueda resguardar este patrimonio de la isla de Chiloé. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle a la ministra y si me pudiera de alguna manera contestar. Hay una política que se aplicó con respecto a los teatros comunales que ha sido exitosa y hay 52 comunas que ya tienen, se hizo para comunas que tenían más de 50.000 personas. Ahí están varios teatros muy exitosos que es un éxito la política esa. Pero también se pensó en teatros de menos de 50.000 personas. Se llegó a un estudio de 22 teatros que están en proyectos, parece que de arquitectura. Quería saber en qué está ese proyecto de los 22 teatros para comunas de menos de 50.000 personas, que en los que están Canela, Petorca, Santo Domingo, San José de Maipo, que es una comuna que me interesa mucho, además de la otra, Calé de Tango, María Pinto, Machihue. Eso estaba más o menos definido. Quiero saber si eso está en posibilidad de avanzar y de que se construyan o sigan avanzando el proyecto, porque nosotros consideramos que son lugares que generan, articulan una política de activación cultural potente. Yo creo que los teatros o los módulos que se pueden activar ahí son súper potentes. Lo hemos visto en el actuar y yo creo que hay que seguir con esa política y quería saber en qué va esa parte. Eso sería lo que... Y estamos... ¿Por oficio? ¿Faltando un minuto? ¿Por oficio? Sí, sería mejor. Presidente, para muchas personas llama la atención un teatro de 50.000 personas como un estadio. ¿A qué se llama estadio? No, teatro, ¿qué le llama teatro? Son comunas... No, por eso es un teatro... se construyeron teatros para comunas de más de 50.000 personas. Ya. Ahora lo que hay es un proyecto para 22 comunas que está más o menos... Eso es. Ojalá hubiera un teatro de 50.000 personas. Sí, palabra, queda un minuto. Sí, presidente, a propósito de los varios, quisiera, por su intermedio, solicitar también un oficio a la señora ministra que está presente, que nos pueda contar qué es lo que contempla el gobierno para el financiamiento de los teatros regionales, a propósito de lo que usted señalaba. Yo tengo el caso del Teatro de Coyhaique, el Centro Cultural de Coyhaique, que son centros regionales que fue una muy buena iniciativa, pero que lamentablemente no tienen financiamiento. Sí, entonces, cuando hablamos, yo escuchaba recién a la señora respecto al tema del centralismo, efectivamente, o sea, históricamente Chile ha tenido una concentración política, social, económica en el centro del país, y también intelectual. Y por eso ocurre esto, de que muchas veces no hay capacidad de instalar las regiones para desarrollar esto. Entonces, es muy importante que podamos tener financiamiento en estos teatros, la investigación, para que las regiones vayan generando, por supuesto, su propia proceso de investigación y estudio en esta materia. Eso, presidente. Muchas gracias. Mi pregunta por oficio es la solicitud del financiamiento de los teatros regionales. Ya. Lo acordamos entonces los oficios. Yo quería agradecerle a doña María Paz, a la señora Larragaña, y a la señora Maturana la asistencia, al subsecretario y a la ministra, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Estamos en el tiempo. Llegué 5 minutos atrasado, a lo mejor lo hablaron. Saber brevemente cómo estuvo la promulgación de las artes escénicas. Estuvo espectacular. Ya, es que yo no puedo estar... No. Perdón, pido la autorización para poder alargar 5 minutos. Ya, listo, acordamos entonces. Ministra, por favor, adelante. Bueno, decir que fue una hermosísima ceremonia, una amplísima participación de los protagonistas de toda el área de las artes escénicas en el GAM a las 11 de la mañana. Una presentación de 2 artistas circenses, acróbatas, muy hermosa. Y bueno, la ministra que habla
dio un discurso donde se hizo una historia, un reconocimiento a la trayectoria que ha tenido esta ley, que lleva ya 15 años, más o menos, y que empezó, lo que más destaqué yo fue que esto empezó desde la sociedad civil, que fueron precisamente las organizaciones de artistas del área, los que comenzaron con la iniciativa, que ingresó con esto se le entregó al expresidente del Consejo de las Artes, Ernesto Tone, el Día del Teatro, y luego siguió la marcha, ¿no es cierto?, en el Congreso, durante los 2 periodos presidenciales, y que el último año, ¿cierto?, se le puso ya un acelerador fuerte con el tema de la incorporación de la ópera, y ahí también aumentó el fondo de apoyo a las artes escénicas en 4.000 millones de pesos que están incorporados en el presupuesto. De manera que fue una hermosísima ceremonia, de una muy buena participación. Habían creadores, dramaturgos, artistas, actores, titiriteros, gente del circo, de la danza, y la verdad que fue una hermosísima ceremonia en el GAM. Yo también lo destaqué. Yo creo que el GAM también ha sido un centro que ha sido muy acogedor con la diversidad de las artes escénicas del país. Hubo un desayuno después, muy cordial, muy sencillo. Terminada la ceremonia, asistió el presidente de la Comisión Cultura de la Cámara, y en fin, fue una linda ceremonia, muy grata, muy alegre y muy solidaria. Había mucha alegría colectiva entre los presentes, pero yo hice un especial reconocimiento a todas las personas, instituciones, desde la sociedad civil, el Parlamento, desde luego, y el Ejecutivo en la promulgación de la ley. Así que estamos muy contentos, fue una linda ceremonia. Se le echó de menos, pero sabía, ya se excusó que no podía estar. Te mandé la fotografía justamente. Muchas gracias, ministra. Una frase con relación a los teatros bajo la norma establecida, me gustaría dejar la frase de que también hay glaciares reconocidos y hay glaciares que son menores de lo reconocido, pero que también hay que fijarse en esos glaciares que todavía no son oficiales, porque están bajo la medida. Eso. Gracias. Bueno, son 2 frases. Estamos... ya, perfecto, adelante. Perdón, están llamando a la sala. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Agradezco el tiempo que se han dado para recibir a la Universidad de Chile. Y bueno, quedamos dispuestos para contestar las observaciones, las preguntas que necesiten y por supuesto enviar nuestras otras observaciones a la ley. Igualmente quería dejar un pequeño regalo para ustedes de nuestro instituto y aquí un par de publicaciones, perdonen que me pare, para el presidente, un libro dedicado a las zonas típicas, hecho por académicos de nuestro instituto. Traje particularmente de la arquitectura portuaria, en tanto el Congreso está en Valparaíso, me parece importante, y dejar un documento relativo a lo que es nuestra investigación y nuestro quehacer universitario para la comisión. Aquí son unos pequeños posavasos, se los debo a la ministra y al subsecretario porque no sabía que iban a estar, así que se los entrego en Santiago. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Por haberse cumplido... Lo repartimos al tiro. Diputado Alarcón, diputado, por favor. por haberse cumplido el objeto de la sesión esta semana. Muchas gracias.